vamos a hacer foco? ¿Cuál es la diferencia entre un buen lugar de trabajo y un excelente lugar de trabajo? La cultura, una cultura que se caracteriza por una singular condición que es la confianza, ¿sí? Y de ahí nace lo que nosotros hablamos, el tipo de liderazgo que requerimos o que hablamos a la hora de hablar de culturas de confianza, de hablar de la diferencia entre un excelente lugar de trabajo y un buen lugar de trabajo, ¿sí? Cuando hablamos de culturas de confianza, cuando hablamos de gestionar personas en una cultura de confianza, hablamos de que no podemos hacer esta mirada, no podemos reflexionar sobre o pensar qué vamos a hacer, qué líderes necesitamos, qué líderes queremos tener, si no pensamos que gestionar confianza tiene que ver con 3 niveles o con 3 aspectos fundamentales, ¿sí? Uno habla de líderes, habla del liderazgo de esta compañía, nosotros conversamos con muchas empresas, con muchas organizaciones, y nos dicen, no, porque el liderazgo acá en nuestra empresa es así, porque nosotros queremos tener un liderazgo que vaya hacia tal lugar, o que vaya hacia tal, nos gustaría cambiar el liderazgo de la organización. Ahora, cuando uno habla del liderazgo y hablamos de que queremos, que las personas que tenemos hoy necesitan líderes de tal y tal forma, cuando hablamos desde ese lugar, lo que nosotros decimos es, perfecto, señores. Ahora, primero tenemos que centrarnos y mirar, decir, ¿qué tipo de organización queremos tener? ¿Qué tipo de cultura queremos tener? En el negocio que tenemos, en la organización que tenemos. Y para eso tenemos que mirar 3 grandes aspectos, 3 grandes niveles, 3 grandes capas, que implica una cultura de confianza, que implica gestionar una cultura. Primero es la estructura organizacional. ¿Qué políticas y prácticas estamos generando hoy o queremos generar para el liderazgo que queremos tener? Esa es la primera pregunta, o que a veces nos encontramos, me animo a decir, a veces la primera dicotomía que nos podemos encontrar. Si la estructura que estamos teniendo, que estamos desarrollando, acompañan o apuntan al tipo de líderes que queremos tener a la hora de gestionar una cultura de confianza. ¿Sí? Cuando desde Great Place to Work también decimos, bueno, ojo, que gestionar estas culturas de confianza con líderes que gestionen confianza, yo necesito también hablar de confianza a nivel de personas. Las personas que estamos teniendo hoy, o cómo estamos generando los vínculos interpersonales, ¿se generan a través de confianza o no? ¿Cómo es eso? Y la tercera es, a nivel de la relación con los líderes que tenemos, los líderes que queremos tener, ¿gestionan confianza con las personas? Entonces ahí estamos recorriendo lo que nosotros llamamos nuestros 3 grandes vínculos o nuestros 3 grandes pilares, ¿no? Cuando uno habla de culturas en un excelente lugar para trabajar, culturas de alto desempeño, habla de culturas de confianza. Al final de la cuenta, cuando uno comienza a investigar, comienza a indagar un poco, lo que encuentra al final de todo es la confianza, la condición singular es la confianza, que se llamará de la forma que quiera, que se representará con comportamientos puntuales, pero al final lo que existe es la confianza, el valor singular de esas organizaciones es la confianza. Ahora, estos 3 niveles, ninguno de estos 3 niveles se da por separado. Yo no puedo tener líderes que gestionen confianza sin una estructura que lo acompañe para poder gestionar. No puedo tener la estructura sin líderes que gestionen, y si las personas no confían entre sí. La confianza es algo que se mueve a través de un círculo virtuoso, no es de una sola parte, es de parte de todos los protagonistas de la organización. ¿Sí? Y la cultura es eso. De hecho, nosotros desde Great Place to Work, que hace más de 35 años que trabajamos en cultura, y que trabajamos bajo la clara convicción de que la forma de lograr los negocios, la forma de hacer las cosas, como digo yo, es esta, es a través de la confianza, a través de la condición elemental del ser humano, que es confiar en el otro. No podemos hacer esto si estas 3 cosas no están sincronizadas. Hoy nos vamos a centrar en lo que hace a los líderes. ¿Qué cosas tienen que pasar con los líderes? ¿Qué características tienen que tener? ¿Cómo los tenemos que respaldar a los líderes? ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Qué está pasando hoy en nuestro mercado? Por eso decimos que una cultura de confianza se ve en 3 aspectos: la estructura, el liderazgo, pero las personas también. Esto no es un tema solo de estructura o solo de líderes, también tiene que ver con cada uno de los participantes de una organización.
Esto tiene que pasar en todos estos niveles. Ahora, los líderes en este tipo de organizaciones que se caracterizan por la confianza tienen un rol fundamental, tienen una misión que no está escrito en ningún contrato, señores. ¿Sí? Esto de hablar de confianza, hablar de culturas de confianza no está escrito en ningún contrato, no está en ninguna evaluación, la confianza no está, no creo que esté en ninguna evaluación de desempeño que ustedes conozcan, esté la palabra confianza dentro, porque no hay nada que me permita asegurármela. La confianza no la compro, la confianza no la obligo, no la exijo, la confianza la genero. Y esa es la función intrínseca que tienen los líderes, cualquier líder, independientemente de la posición que ocupe en una organización, al momento de gestionar personas. Es la gestión de la confianza, es lo que no está en el contrato de trabajo. La confianza se gana, la confianza se logra, es un estado evolutivo, ¿sí? Y ahí de donde nosotros identificamos que los líderes en una cultura de confianza, en un excelente lugar para trabajar, tienen 3 misiones, ¿sí? Primero, lograr los objetivos de la organización, del equipo, del área. Segundo, no de cualquier forma, logrando que las personas den lo mejor de sí. Las personas pongan lo mejor de sí, no obligándola, logrando, estimulando, motivando a las personas a que pongan lo mejor de sí. Y tercero, que estas personas trabajen en equipo. Esos 3 niveles que hoy vimos interactúen, se interrelacionen. Esto, uno parece tan técnico, uno no va por la vida, los líderes, no vamos por la vida diciendo, bueno, nosotros tenemos que estar logrando en este momento los objetivos, en este momento tenemos que lograr que la gente dé lo mejor de sí mismo. No, esto está intrínseco alrededor de todo nuestro rol todos los días, ¿sí? Ahora, en los excelentes lugares para trabajar, estas 3 funciones de los líderes pasan de manera simultánea. Los líderes no es que cumplan los objetivos y la gente viva desmotivada, porque tampoco es un excelente lugar de trabajo. No logra una cultura de confianza. Hay organizaciones donde la gente llega a los objetivos y donde la organización llega a los objetivos, cumple los objetivos, pero la gente no está motivada. ¿Existen eso? Y sí, conocemos, existen en todos. Ahora, también hay organizaciones donde los líderes son divinos, son macanudos, generan vínculos de altos niveles de confianza, pero no llegamos a los objetivos. A nivel organización, ¿nos podemos existir? No podemos existir. Por eso es que nosotros decimos, identificamos que las 3 condiciones que tienen que pasar al mismo tiempo, tienen que ser, son estas, son las funciones que tenemos que hacer los líderes, ¿sí? O la misión, más que las funciones, la misión que tenemos los líderes en esto. Ahora, cuando nosotros identificamos esto, decimos, los líderes vamos haciendo acciones, como digo yo, verbos, vamos haciendo verbos, cumpliendo, ejecutando acciones, ¿no? Que tienen que ver con nuestro trabajo y que van apoyando y van estimulando cada una de estas funciones nuestras. De hecho, estos Great Talk que vamos a estar compartiendo durante julio, vamos a hacer focos en cada una de estas funciones, y vamos a hablar un poco de estos verbos, ¿no? De cómo estamos los líderes hoy, en el caso de lograr los objetivos, cómo estamos comunicando, cómo estamos inspirando, porque esto es lo que hacemos, los líderes, es parte de nuestro rol. Hoy vamos a estar centrándonos y haciendo un poco de zoom aquí. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo medimos desde Great Place to Work? ¿Cómo podemos identificar los puntos de apoyo a los líderes en estos aspectos? El próximo jueves vamos a estar hablando de cómo los líderes, cuáles son las características y cómo están haciéndolo los líderes hoy en estimular a las personas a través de cómo las desarrollan, los agradecen, los apoyan y los respaldan. Y después, cómo los líderes también logran aunar en los equipos, potenciar los equipos de trabajo, a las personas en equipos de trabajo, no solo en compañeros, a través de retenerlos y cuidarlos, ¿sí? Por lo cual, lo importante o el corazón de estas instancias es poder brindar información, poder brindar un poco de característica y de reflexión sobre cuáles son las acciones más elementales que deben pasar o que debemos estar haciendo los líderes en todo momento en cualquier organización, independientemente de la organización en la que estemos. Incluso me animo a decir más, me animo a decir independientemente de la cantidad de gente, que lo tenemos que hacer distinto, sí,
pero todos los líderes, tengamos 10 personas, 5 o 100 personas a cargo, tenemos que comunicar, tenemos que inspirar y conectar a la gente con el propósito de la organización o del equipo, para que las personas puedan lograr los objetivos, puedan poner lo mejor de sí y puedan trabajar en equipo. Y asimismo con desarrollar, agradecer y retener. Dicho esto, lo que hoy nos convoca es poder hacer un doble clic, hacer un zoom en todo lo que, cómo estamos, de qué se trata desde Great Place to Work, qué encontramos, cuáles son las características que tiene que ver con el comunicar y con el inspirar de los líderes en esta función de lograr los objetivos. Y algo importante que no mencioné, nosotros desde Great Place to Work decimos, bueno, identificamos que la mirada de un líder en un excelente lugar para trabajar está puesto en estos 3 tópicos, ¿no? Lograr los objetivos, que la gente ponga lo mejor de sí, que se apoye unos a otros logrando trabajar en equipo. Ahora, arriba de todo está lograr los objetivos, y no está en segundo y tercer lugar. No es por un tema de importancia, es por un tema de existencia. Yo no puedo tener equipo, yo no puedo motivar a nadie si yo no alcanzo los objetivos de la organización. Por lo cual, el tema de alcanzar los objetivos, de conectar a las personas con el objetivo, es el primer punto de nuestro rol de líderes, ¿sí? Porque es muy difícil que las personas se motiven con algo que no conocen, se motiven con algo que no están conectados, ¿sí? O que incluso no comulgan con esos objetivos. Entonces, es elemental que estas cosas pasen, como yo decía, en simultáneo, pero que el primer foco siempre esté en lograr los objetivos. ¿Qué necesitamos? Lo primero que necesitamos para lograr los objetivos en una organización: conectar a las personas con el propósito de la organización, del equipo, del negocio, del objetivo. No es solo conocerlas, porque ahí empezamos a hablar de un tema que es bajar la información. Yo puedo saber qué es lo que quiere lograr esta organización, pero puedo no estar conectada, no entender cómo yo aporto al logro de esta organización, a lo que dice querer ser esta organización. Y para eso necesito que ciertas cosas pasen, ¿sí? Y esta es la diferencia, la primer gran diferencia que encontramos entre aquellos líderes que gestionan en culturas de confianza y las que todavía no están en altos niveles de confianza. Y acá me quiero apoyar y compartir con ustedes algunos datos cuantitativos de nuestro mercado. Les voy a compartir un dato que es la percepción del propósito, cuánto la gente siente que los líderes que tienen claro hacia dónde van, y ellos se sienten como que sienten que su trabajo va más allá de lo que están haciendo. Nosotros eso lo medimos, lo preguntamos, de hecho es parte de nuestro modelo, y yo ahora les comparto aquí 2 datos importantes. Estos números que ustedes ven tienen que ver con estos indicadores que nosotros preguntamos, y por un lado ustedes lo pueden ver lo que se llama mejores. ¿Qué son mejores? Cuando hablamos de mejores nos estamos refiriendo a todas las empresas que conforman el último ranking de Great Place to Work en Uruguay. Cuando yo tomo esas empresas que hoy están logrando una cultura de excelencia, que están logrando experiencia de excelencia a sus colaboradores, y le pregunto si su jefe les transmiten la visión, los conectan con el propósito y sienten que están aportando algo diferente, el 82% de esas personas me dicen que frecuentemente y casi siempre es así. Cuando me doy vuelta y hago esa misma pregunta en organizaciones que aún no tienen ese mismo nivel de confianza, pero ojo, que no son organizaciones ni buenas ni malas, no estamos hablando de organizaciones malas, estamos hablando de organizaciones que le llamamos mercado, es un conjunto de organizaciones, y están embarcando hoy, para que se hagan una idea, más de 10.000 empleados. Son organizaciones que están trabajando por ser mejores lugares para trabajar, si bien aún todavía no logran esos valores de excelencia. Y si les preguntamos si se sienten conectadas, si los jefes les tramitan la visión, el cómo llegar a la estrategia, cómo llegar al objetivo, si tienen clara la estrategia, si ellos sienten que aportan la diferencia, el resultado es de 12 puntos menos. Estamos hablando de un 70% de las personas, ¿sí? ¿Hay diferencia? Bueno, indiscutiblemente hay una diferencia importante, que después, cuando uno lo baja a las acciones, vamos a ver que aún las brechas son más grandes. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a detectar que entre
cuando los líderes gestionan de cierta forma, hay cosas se viven de diferente forma también. A diferentes formas de hacer las cosas, diferentes resultados. Yo no los veo, espero que se me vaya entendiendo. Cualquier pregunta lo van planteando en el chat y lo vemos al final. Me pone un poco nervioso no ver a ninguno, pero espero que se me vaya entendiendo un poco el razonamiento que venimos haciendo y esta mirada más profunda sobre el tema, ¿no? Ahora cuando hablamos de propósito, decimos, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué pueden hacer los líderes? ¿Cómo lo logran esto? Y acá es donde encontramos estas dos grandes acciones, comunicando e inspirando. Para lograr los objetivos de la organización, yo necesito que los líderes comuniquen e inspiren a sus equipos, a las personas. Vamos a decir, bueno, Fedra, ¿cómo lo hacen? ¿Me bajar información? No, y ahí es donde vemos la gran diferencia entre un buen lugar de trabajo y un excelente lugar de trabajo. Una cultura basada o donde la confianza, las interacciones de confianza pasan en mayor cantidad de veces que en una organización que todavía eso no está tan presente. El comunicando, vieron que usamos el ando, ¿no? Vieron que repito mucho el ando, porque en un excelente lugar para trabajar se usa mucho el gerundio porque la gente va comunicando, la gente va inspirando, la gente va agradeciendo. Es algo que se va haciendo en el día a día, que se va moviendo, es un estado vivo, por eso nosotros hablamos mucho desde el punto de vista del andando, ¿no? ¿Cómo pueden hacer los líderes para lograr esto? Y ahí el comunicando, acá es donde nosotros decimos, señores, el propósito en una organización, en un buen lugar de trabajo, comunicar tiene que ver con bajar la información para hacer el trabajo. Y esta es la base, es lo que me paga, es lo que dice mi contrato de trabajo. Yo necesito tener que los jefes o que la organización me comunique, ¿sí?, lo que yo necesito tener para hacer mi trabajo. Ahora, en una cultura de confianza, el comunicar, el comunicando, tiene que ver con ese comunicando que me da un 86% de favorabilidad en la excelencia, ¿sí? Y acá lo ven, acá ven cómo en la barra verde que dice comunicando me está diciendo cuál es la percepción de las personas sobre cómo los jefes le bajan la información, cómo los jefes son accesibles. El comunicando es bastante más amplio, señores. No es solo bajar la información, no es lo que está en el contrato solo de trabajo, va más allá. De hecho decimos, es la vulnerabilidad en el buen sentido de los líderes para el ida y vuelta, ¿sí? Y por otro lado es el inspirando, es decir, no solo conocer que mi trabajo, cómo afecta al resultado final del producto, o del servicio que ofrecemos, o del objetivo que tenemos que lograr, sino tener claro cómo mi trabajo, ¿sí?, qué valor tiene mi trabajo en esa cadena de valor que llega al producto final. En una cultura de confianza, cada colaborador, independientemente de quién sea o qué esté haciendo en la compañía, sabe, conoce cuál es la cadena de valor que llega al producto final, desde donde él está hacia el producto final. ¿Qué forma tiene para mejorar? ¿Qué forma tiene para poder proponer? Eso es inspirar. Las personas se sienten inspiradas cuando pueden aportar, cuando conocen, ¿sí? Y eso es vivir el propósito, y esa es la gran diferencia que nos da esa velocidad a los líderes para lograr los objetivos de la organización o del equipo. Y miren qué interesante cuando yo miro el comunicando y el inspirando en los mejores lugares para trabajar. Da 86 y 86%, tanto como comunican e inspiran estos líderes, ¿sí? Ahora también miramos qué pasa afuera. Si me lo deja abrir. Sí. Vuelvo a compartir, a ver si tengo suerte ahora.
No sé. No, ahora lo está haciendo, pero no lo tengo en modo presentación. Espera que la voy a dejar de compartir un segundito. ¿Se ve ahí? Sí, el PowerPoint se ve. Ahora sí. No sé si debe ser la línea de internet, que hoy de mañana tuvimos problema con la llegada. Les pido disculpas, suele pasar. Como decía, cuando uno mira en la barra gris, que es el mercado, son estas empresas que hoy, vuelvo a decir, son empresas que están trabajando en pos de generar culturas con mayor nivel de confianza. Miren la diferencia entre la percepción de los colaboradores en cuanto al cómo los jefes se están comunicando y cómo los jefes los están inspirando. Hay un gap muy importante, la diferencia es de más de 20 puntos, ¿sí? Y no solo eso, uno comienza a observar baja la percepción y ya no estoy de la misma forma el comunicando y el inspirando, que en los Great Place to Work o en las empresas que tienen excelentes lugares para trabajar, los líderes son percibidos en sus funciones o en sus acciones en el mismo grado, sino que empezamos a observar grandes diferencias entre me comunican, me bajan la información, me escuchan, pero quizás no me sienta de la misma forma conectada. ¿Sí? Ahí si no voy a trabajar en forma de, no me molesta trabajar en forma que no sea presentación. ¿Qué es comunicando en una cultura de confianza? Bueno, comunicando en una cultura de confianza tiene que ver con diferentes acciones que pasan con los líderes. Los líderes comparten la información con frecuencia, los líderes no solo la comparten, sino que se preocupan de bajar la información de manera personalizada. Y cuando estamos hablando de bajar de manera personalizada, tiene que ver con bajar de manera personalizada las noticias buenas como la información que no es tan buena, ¿sí? Eso genera confianza, genera una percepción desde el comunicar de manera diferente. Los líderes son accesibles. El comunicar en Great Place to Work, en las culturas de los excelentes lugares para trabajar, tiene que ver con unida y vuelta, señores. Que vamos a ver que ahí está la gran diferencia entre el buen lugar para trabajar y el excelente lugar para trabajar. ¿Cuánto ese flujo entre que me bajan la información y me escuchan, con qué calidad se da, con qué velocidad se da? ¿Sí? Los jefes nos bajan la información, estará con mayor o menor cantidad, con mayor o menor frecuencia, no sé si será en el cómo, de la forma más adecuada. Ahora, ¿también están disponibles? ¿También están dispuestos para la escucha? ¿A todo tipo de escuchas? Y ahí es donde aparece un término que he oído mucho en el último tiempo, que tiene que ver con la condición de flexibilidad. La flexibilidad tiene que ver con esto, señores, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la agilidad que tienen los líderes a la hora de manejar el flujo de la información, tanto para arriba, tanto para la escucha, como también para la bajada de información. Y el identificar a quién estamos comunicando. Les cuento algo. En los mismos excelentes lugares para trabajar, cuando uno comienza a mirar cómo se da este flujo, empezamos a encontrar que incluso hasta a nivel generacionales hay diferencia. Hay una percepción bastante más crítica en lo que hace a los jóvenes que con lo que hace a los de mayor edad. ¿Por qué? Uno dice, los líderes dicen, bueno, nosotros comunicamos a todos por igual, nosotros entendemos que no hacemos diferencias a la hora de comunicar. Ahora, la percepción no es la misma. Y ahí es donde nos comenzamos a preguntar, está bien, capaz que bajamos la misma información, ahora escuchamos de la misma forma.
ese ida y vuelta se está dando de la misma forma. Por eso es donde comienza a estar esta condición fundamental en la realidad de hoy, que es la flexibilidad, la agilidad, me gusta más la palabra, ¿no? Por eso nosotros cuando estudiamos y medimos en Great Place to Work con nuestra herramienta, cómo los líderes están logrando efectividad al comunicar con confianza, lo hacemos desde dos aspectos. Nosotros estudiamos cómo es la percepción, cómo es la experiencia del empleado al recibir la información, y cómo es la experiencia del empleado con la accesibilidad a los líderes, con la accesibilidad a la escucha. Y miren acá cómo ya comenzamos, cómo vemos algunas diferencias distintivas. Seguimos viendo en verde a los mejores lugares para trabajar, las culturas con mayor nivel de confianza. La accesibilidad en un 90% de favorabilidad, 9 de cada 10 personas dicen que los jefes son accesibles, que pueden hacerle preguntas a los jefes. En cambio, baja 9 puntos en cuanto a la bajada de información. Si los jefes comunican claramente, si los jefes me dicen lo que esperan de mi trabajo. Bueno, y ahí es donde encontramos a veces grandes diferencias, no grandes, pero sí significativas diferencias a nivel generacional, a nivel de áreas a veces pasa, y esas son como pautas que hay que empezar a mirar sobre la mesa. ¿Cuánto estamos mirando las diferencias dentro de la organización al momento de trabajar los líderes? ¿Sí? Y de hecho, cuando miramos, miren qué interesante cuando miramos el mercado, cuando miramos estas otras organizaciones que están trabajando, también se da diferente, pero el comportamiento es inverso. En aquellos lugares que no tienen estos altos niveles de confianza, es a la inversa, perciben mejor la bajada de información que la accesibilidad. Y de alguna forma tiene sentido. ¿Por qué? Porque la bajada de información está más enmarcado por las herramientas más transaccionales. Está más enmarcado sobre bajar información. Ser accesible implica otras competencias, implica otro tipo de conversaciones, otro tipo de comunicación, ¿sí? Por lo cual, de alguna forma, ¿sí?, la gente percibe claramente el cómo estamos haciendo. Y ahí es donde nos muestra también el gap entre dónde tenemos nuestras mejores valoraciones y dónde tenemos nuestras áreas de mayor trabajo. ¿Sí? Entonces, desafío, bueno, los excelentes lugares para trabajar aún tienen desafío de poder lograr una homogenización, una percepción más favorable tanto para la bajada como para la escucha. Y en cambio, en los excelentes lugares para trabajar vamos a encontrar que todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, con la apertura de los líderes, y yo ahí quiero distinguir algo, ¿no? La apertura de los líderes no es la cercanía. Nosotros conversamos mucho con las organizaciones y muchas veces nos dicen, no, pero acá los líderes son todos cercanos, todos se conocen, todos hacen 30 años que trabajan juntos, hace 10 años que trabajan juntos, se conocen desde la universidad, las familias son amigas. No estamos hablando de ese marco, estamos hablando de la accesibilidad al momento de estar conectados ante el objetivo que tenemos en común. Pasa por otro canal que no son las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales están presentes y viven muy bien. De hecho, Uruguay es un país que se caracteriza porque la gente disfrute de las relaciones interpersonales entre compañeros. Eso no pasa, eso no es un tema o un issue que hoy encontremos en Uruguay. Ahora, sí encontramos que aún la apertura, la accesibilidad, la agilidad al momento de cercanía y de escucha no es la misma. ¿Sí? Les quiero compartir, cuando hablamos de comunicando, cuáles son los indicadores que medimos en Great Place to Work. ¿Sí? Y miren qué interesante. Hay 4 indicadores básicos para nosotros que hacen al cómo los líderes van haciendo ese trabajo de comunicar, ¿no? Y comunicar con confianza. Es si son accesibles y es fácil hablar con ellos, si puedo hacer preguntas razonables, lo que hoy veíamos. Escuchan más de lo que bajan. Los jefes comunican claramente sus expectativas. Los jefes me mantienen informado acerca de temas y cambios importantes. ¿Sí? Pareciera que la expectativa o la percepción sobre el cómo o la frecuencia no está en el mismo nivel de la escucha. Pero miren lo que pasa con el mercado. La accesibilidad, que es una fortaleza en las mejores,
pasa a ser una oportunidad de mejora en el mercado. En el mercado, la comunicación, el hacer preguntas directas, y yo recibo la respuesta. Yo puedo ir y preguntarle algo a mi jefe y me va a responder. Ahora, no sé si está tan abierto, si está tan al alcance de la mano. A veces me dicen, no sé si el jefe sabe lo que quiero preguntar, o sobre lo que estoy preguntando. Bueno, ahí es donde comienzan a ponerse las preguntas sobre la mesa de cómo está pasando esta velocidad, este flujo que hace a los comportamientos del comunicando. ¿Sí? Lo primero que nos deja esta reflexión es, esta mirada es, señores, la condición elemental o diferencial entre las mejores y el mercado hoy, parada hoy, en Uruguay, tiene que ver con la accesibilidad de los jefes visto desde la cercanía, ¿sí? Visto no desde porque si el jefe se esconde o tengo que pedir agenda para hablar con él, sino visto desde la apertura. Accesibilidad en un excelente lugar de trabajo, accesibilidad en una cultura de confianza tiene que ver con el saber escuchar, el poder escuchar las diferencias, las críticas, poder escuchar los aportes, las sugerencias, dar respuesta, porque escuchar no es solo escuchar y aceptar, sino dar respuestas positivas o críticas, y eso es la gran diferencia que hoy encontramos en los líderes que gestionan las culturas de confianza, ¿sí? Para eso necesitamos indiscutiblemente jefes que puedan trabajar el feedback, que puedan trabajar las conversaciones, que puedan trabajar sus competencias de comunicación, más allá de lo técnico. Nada de esto, de lo que estamos hablando, señores, tiene que ver con discutir o poner en juego las capacidades técnicas para hacer el trabajo. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con todos los aspectos que van más allá de las partes o de las condiciones operativas, técnicas de las personas y del mismo líder. ¿Sí? Por eso nosotros acá dejamos algunas recomendaciones a tener en cuenta, algunas cosas, algunos aspectos que los líderes nos ayudan a poder mejorar este tema de la velocidad y de la agilidad, ¿no? Lo que son las reuniones objetivas. A veces, hace unos años atrás me decían, no, Fedra, pero las reunionitis, estamos cansados de 5 reuniones a la semana de 2 horas que no terminamos hablando de nada concreto. No, las reuniones tienen que ser cortas, objetivas, productivas, con cortos seguidas, pero concretas, ¿sí? Enfocarse en lo que vamos a hablar, ¿sí? Y que el otro conozca de lo que vamos a hablar. Dar feedback, y yo me animo a decir que acá está el gran palanca clave del comunicando. Dar feedback no es la evaluación de desempeño no solo. La evaluación de desempeño que podamos tener es lo que nos va a enmarcar, es nuestra herramienta que la organización tiene para alguna forma darle estructura. Pero hoy el dar feedback tiene que ver con hablar con las personas, feedback corto, seguido, sobre el cómo van, cómo vienen, cómo estamos, cómo los vemos, qué estamos esperando, qué necesitamos, ¿sí? La evaluación de desempeño, cuando yo voy a una evaluación de desempeño hoy, no debería ser más de 10 minutos. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ya lo hemos hablado todo antes de llegar a la instancia del marco de la evaluación de desempeño. ¿Sí? Hoy, y más las generaciones jóvenes, esto hace unos años atrás se hablaba mucho solo de las empresas de tecnología, parecía que esto era un tema solo de las empresas de tecnología y de las nuevas generaciones. No, eso ya hoy no es solo de las empresas de tecnología. Hoy la gente necesita un feedback, necesita que le remarques el rumbo, que le muestres hacia dónde vamos, cómo vamos, qué cosas nos esperan. ¿Sí? Esta es la palanca clave y les diría la habilidad fundamental de los líderes, y que como dice Michael Bush, nuestro CEO global, esto no nos enseñan en ninguna universidad del mundo. ¿Sí? Esto uno lo va poniendo en marcha y lo va mejorando. ¿Sí? Esto es un estado de evolución, y de todas las cosas que estamos hablando hoy es algo que los líderes lo vamos poniendo en marcha y vamos aprendiendo. A algunos nos sale más rápido, a otros nos cuesta más. Algunas cosas, algunos aspectos de esto son mucho más fáciles y otras no. Incluso con algunas personas es más fácil y con otras no también. Por eso necesito prestar atención al sesgo, necesito tener claro cómo es el feedback o qué feedback necesita según las personas que tengo. Y el momento
en la que las personas están. ¿Sí? Y por supuesto que las plataformas tecnológicas van a ser una solución, todas las plataformas que puedan brindarme una organización como para la comunicación. La tecnología hoy es un aliado para recursos humanos y para los líderes al momento de facilitar y de darle velocidad. Lo que no nos olvidemos es que la tecnología por sí sola no genera la motivación a las personas si el líder no está presente. No es la tecnología o el líder, son los dos. ¿Sí? La tecnología, las herramientas de gestión, los procesos me van a ayudar. Ahora, necesito que las personas estén y que las personas lo ejecutan. Si los líderes no se empoderan, los líderes no forman protagonismo de eso, es muy difícil que esto cobre vida y que logre en la persona lo que se está esperando. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Vamos bien con el tiempo. Perfecto. Señores, segundo paso que hace a lograr los objetivos y que hoy hablábamos, que era el inspirar, cómo los líderes inspiran, cómo los líderes ayudan a entender, a comprender cómo su trabajo, ¿sí? Cómo su trabajo lo relaciona con el objetivo ese final, ¿no? Uno va, siempre hay un cuento de un portero que trabajaba en una fábrica muy grande, en una empresa grande de Perú, no es el local, por eso lo cuento, y que él veía, era una empresa multinacional, y él veía siempre el nombre de su empresa y de los productos que vendían en la empresa que él trabajaba, pero él nunca sabía cómo era la empresa. Él iba hacia su trabajo y se iba, ¿no? Hasta que un día le pidieron que tenía que llevar siempre es una anécdota cortita, pero está muy ilustrativa, tenía que ir a buscar, era portero de la empresa, pero le habían pedido que fuera a buscar al CEO de la compañía que venía a visitar la planta en Perú. Entonces, lo fue a buscar al aeropuerto, trajo al CEO de la compañía. El CEO de la compañía le empezó a preguntar quién era, cómo estaba compuesta su familia, cuántos años hacía que trabajaba en la organización. Y él le empezó a preguntar al CEO, bueno, algunas cosas de la organización. El mismo CEO lo llevó a hacer un recorrido por la empresa que no duró más de 1 hora, 2 horas. Esa persona, declara él después, en esa hora que tuvo su traslado y su viaje con el CEO de la compañía, que de hecho él en ese momento ni sabía que era el CEO de la compañía. Después cuando lo ve en una foto, ¿sí? En una foto en un medio de prensa, se da cuenta que había ido a buscar al CEO de la compañía y que el que lo había llevado a visitar la planta había sido el CEO de la compañía y que había estado preguntándole por su familia. Fue tal la conexión que le generó con la empresa, esa persona terminó trabajando muchos años y teniendo una carrera bastante, dentro de su trabajo, bastante más profunda, pero lo que a él le generó, independientemente sin saber quién era, que alguien le contara, le preguntara por su familia, lo llevara a recorrer la planta, los productos, le contara sobre lo que estaban haciendo. Ese tipo de acciones le generó a la persona un link con la organización emocional que duró muchísimos años más, muchísimos años y quedó presente en su vida. Como estas historias habrá muchas, y cada uno de nosotros habrá vivido en pequeñas cosas alguna vez en los lugares de trabajo, pero lo importante acá es cómo el inspirar tiene que ver con las personas, ¿no? No tiene que ver solo con el comunicar, sino que es conectar a la persona desde lo que la persona trae con lo que la organización es, ¿sí? Y eso es lo que anima a la gente a participar, a involucrarse, y principalmente, ¿saben a qué? A comprometerse, ¿sí? A veces estas cosas parecen como que fueran muy parece de un relato, parece de teórico, de libro, pero cuando uno comienza a ver algunos indicadores que medimos, es importante, y acá lo podemos ver. Cuando uno mira cómo se inspiran las personas en los lugares donde los líderes generan confianza, y lo ven en color verde todo en noche, la visión, el tener claro la visión, los valores de la organización, cómo lo viven, y cómo se involucran, ¿no? Cómo participan en la toma de decisiones, en el aporte de idea. La toma de decisiones no estamos hablando de la estrategia de la compañía, sino la toma de decisiones que los afectan. Las diferencias son aún más fuertes, señores, más fuertes. Más que nunca, la situación hoy global, post pandemia, la guerra,
la crisis económica, todos los factores externos que podamos considerar, hacen a la cultura, hacen al clima laboral, hacen la percepción del colaborador. Ahora, el factor humano sigue siendo la pieza fundamental, ¿sí? Más allá de todas las condiciones externas que pueda tener una organización, el factor humano, el factor del cómo y el para qué estamos haciendo las cosas, sigue siendo el principal motor a la hora que las personas pongan lo mejor de sí. Y acá lo pueden ver. Cuando los líderes comunican, cuando los líderes conectan a las personas, cuando los líderes miran qué equipo tienen, conocen qué equipo tienen, la gente se involucra casi 40 puntos más porcentuales que cuando esto no pasa. ¿Sí? Y vuelvo a decir, ninguna de estas organizaciones que estamos estudiando son organizaciones que están trabajando, pero necesariamente aún no están en la excelencia. Pero en el involucramiento, por ejemplo, es donde vemos una diferencia fuerte. Y ahí es donde hemos hecho un zoom. Y acá lo que podemos ver es qué pasa con involucrar, qué pasa en este aspecto que le cuesta tanto en los mejores y en el mercado, ¿no? Cuando hablamos de involucrar, hablamos de la toma de decisiones. Cuando hablamos de involucrar, hablamos de cuánto la gente se siente sumada. Señores, para que la gente se sienta sumada, necesita estar en una velocidad emocional, necesita sentirse considerado, necesita sentirse informado, necesita sentirse parte, ¿sí? Y eso se logra a través de ¿qué? De la cercanía. Se logra de la escucha, se logra de bajarle la información en tiempo y forma. Acá vemos grandes diferencias, pero vemos que lo que más cuesta aún, tanto en las mejores, con otro estadio, con otro valor absoluto, como en el mercado, el aspecto que más cuesta sigue siendo que la gente se sienta sumada a la hora de tomar una decisión. ¿Sí? Miren cómo dice la pregunta nuestra, ¿no? Los jefes involucran a las personas en las decisiones que impactan su trabajo o el ambiente laboral. ¿Sí? No están hablando si los jefes los involucran en la decisión estratégica, no le están preguntando en la estrategia comercial, no, están preguntando en lo que los afectan a ellos, ¿sí? Y si ustedes pueden observar que las mismas mejores aún hay espacios de desafío entre si los jefes escuchan sus ideas, los jefes son accesibles, pero todavía no me termino de sentir sumado en el mismo grado. Y en las mejores en el mercado vuelve a pasar lo mismo, pero incluso en el mercado las diferencias son fuertes, son significativas, aún. Esto tiene una coherencia con la accesibilidad que hoy veíamos como oportunidad de mejora. ¿Sí? Recomendaciones para inspirar con confianza señores, esto es apertura, pero apertura desde el punto de vista de la accesibilidad, desde la flexibilidad, apertura a escuchar opiniones dentro de las diferencias, apertura a poder escuchar las críticas, a ser transparentes, a ser vulnerables, esa es la invitación, vulnerables en el sentido no de la debilidad, vuelvo a decir, sino desde el punto de vista de la transparencia. El poder, cuando los líderes pueden ubicarse en esas situaciones, son líderes que terminan pudiendo hablar de lo positivo y de lo crítico sin mover su grado de confianza, de lo positivo y lo no positivo, de dar noticias buenas o noticias negativas, y su confianza no se mueve, ¿sí? Su confianza queda en el mismo, incluso los depósitos, como decimos nosotros, los depósitos de confianza aumentan, ¿sí? Les permite a los líderes tomar decisiones más riesgosas, les permite a los líderes poder contar con asumir mayores riesgos. ¿Por qué? Porque tienen atrás la confianza de los equipos que lo respaldan. Ese estado de vulnerabilidad, lo que te termina dando a un líder, es la capacidad de confianza de sus equipos. ¿Sí? Hasta acá un poquito es un breve resumen, con alguna anécdota que quisimos no hacerla muy larga, no sé si me fui de horario, espero que no, pero lo que sí queremos dejar el mensaje es que todo lo que estamos hablando en cuanto a liderazgo, todo lo que nosotros medimos, lo que nosotros trabajamos, es todo aquello que las personas ponen en su lugar, en su trabajo, y que va más allá del salario. De hecho, lo mejor que las personas entregan al momento de trabajar, lo tienen que dar como regalo, o sea,
tiene la condición de regalo, no lo paga el salario. O sea, ustedes piensen en un regalo como metáfora, uno cuando regala algo está entregando algo que lo está eligiendo, lo está preparando y le está poniendo lo mejor de sí. Y de esto estamos hablando. Esa condición que tiene el ser humano de entregar algo y esto se estimula. Trabajar en culturas de confianza lo que hacen es trabajar en esta continua estimulación o evolución a que las personas puedan lograr su mejor versión. Y esa es la invitación, a poder seguir trabajando en crear culturas donde las personas puedan sentirse realizadas, tanto en lo personal como en lo profesional, en lo económico, hoy estamos hablando de los líderes, de poder identificar, bueno, cuáles son los aspectos que más nos cuestan y que mejor nos salen, pero estar atento a todos estos aspectos, ¿sí? Y hasta acá es un poquito lo del día de hoy, un poquito mostrarle también datos, como decíamos, voy a dejar de compartir, así puedo verlos, y también, no sé si hay preguntas, pueden abrir micrófonos. Tenemos algunas preguntas en el chat, sí. Bárbaro. Salir un poco de lo filantrópico y mirar un poquito más sobre las acciones puntuales. ¿Te animás a leerla o yo las puedo ver? Sí, acá? claro. Vos las puedes ver, igual te las leo y vemos si quieren ampliar un poquito en base a lo que escribieron. María Laura pregunta, ¿cómo hacen cuando hay mandos medios líderes en las organizaciones y son personas complicadas, que tienen problemas de relación interpersonal y no inspiran confianza en los colaboradores? Perfecto. Eso suele pasar, y cuanto más jerárquica es la organización, más pasa. Ahí algo que yo no mencioné y que es importante, esto nace de arriba hacia abajo, señores, ¿sí? Esto no va desde el colaborador hacia arriba, ¿sí? Esto no le podemos decir al colaborador que inspire al líder para que el líder inspire. Esto tiene que venir desde arriba hacia abajo. Por lo cual, para que estas personas complicadas que están en línea media, lo indispensable es trabajar con los jefes de ellos, ¿sí? Los primeros que podemos hacer algo son los jefes de ellos. Si esos jefes no están convencidos de poder actuar con esa línea, con esa línea, difícil podamos lograr cambios. Claro, perfecto, muchas gracias. Recursos humanos vamos a poder hacer todas las estrategias que quiera, pero yo necesito que la primera línea o los jefes de esa persona trabajen hacia abajo, porque si no, y eso está muy bueno, María Laura, tu pregunta, porque me trajiste este comentario que es elemental, ¿no? Esto no va de abajo hacia arriba, esto indispensablemente va y que no tiene que ver, voy a agregar algo, que no tiene que ver con la verticalidad de las organizaciones, porque las organizaciones están cada vez más horizontales, eso es una realidad de este mundo, y es así. Ahora, estoy de acuerdo que estamos horizontales, pero todas las organizaciones tenemos líderes, ¿sí? No estoy hablando del cargo jerárquico, estoy diciendo es, ¿quién me guía? ¿Quién me marca el rumbo? ¿Quién me marca la visión? Bueno, desde ahí es donde estamos hablando. Entonces, si desde arriba o desde el fundador, desde el CEO, no está esto, es difícil esto pase para abajo. Muchas gracias por la respuesta. No, por favor. Acá tenemos otro caso que estoy leyendo después de María Laura, si no me comí nada, dice, en mi caso soy encargado de local y a veces me pasa que cuesta hacer entender a los vendedores lo que quiere o apunta la empresa, la gerencia. Bueno, acá lo fundamental, Miguel, acá lo principal es tratar de entender en qué está, cuando uno trabaja en los equipos pequeños tienen dos cosas, ¿no? Lo bueno que uno hace y ve la reacción rápidamente, pero también las cosas cuando pasan, impactan rápidamente. Por lo cual lo importante en estos casos, lo que nosotros sugerimos es alinear las comunicaciones con todos al mismo tiempo, tratar de poner los objetivos, revisar lo que nos sale bien y lo que nos sale mal, también revisarlo en conjunto, usar lo que nos sale mal como aprendizaje, no como fracaso. Lo que la gerencia quiere es parte de la letra, de la realidad, no la podemos cambiar. Estamos en una organización que la organización pide esto. Nosotros es parte de esto, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacerlo lo mejor posible para vivirlo lo mejor posible? Pues si nosotros lo vivimos lo mejor posible, va a ser un ganar-ganar, ganar para la empresa y ganar para mí. ¿Me explico? Entonces, buscar esos espacios y estas conversaciones tenerlas. A veces cuando la situación o son muy diferentes, a veces los temas no solo trabajar lo individual, sino que también trabajar lo grupal, ¿no? Y mucha coherencia, Miguel, mucha coherencia. Lo que digo
tener cuidado, no, tener atención, la palabra es esa, tener atención, que lo que digo hoy lo digo mañana, y lo digo en este ámbito, y lo digo fuera de este ámbito, y vuelvo siempre, y si vuelvo sobre el mismo tema, vuelvo al mismo mensaje. No porque hoy me dije una cosa, mañana digo otra. Entonces tratar de cuidar muchísimo la coherencia, porque esos espacios son los que después nos cobran contra la inspiración o contra el comunicando. No sé si respondí, Miguel, si está Miguel, no sé. Después hay otra pregunta de Ernesto. Contesto, Miguel no sé si está, pero cualquier cosa nos abre el micrófono, o si hay alguna otra pregunta o algo que no respondí. Sí, nos dice Miguel. Pues bárbaro. Cualquier cosa lo explicamos después. Ernesto nos pregunta, ¿la bajada de línea es una anomalía de la comunicación a una forma de comodidad para inhibir diálogo y exposición del líder? Sí, la bajada de línea, no sé si la bajada de línea es un estado de confort. Yo te puedo bajar línea y eso es netamente transaccional, ¿sí? La bajada de línea es lo mínimo que espera el contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, si no tengo una bajada, la bajada de línea existe en toda relación de trabajo, empleado, colaborador, colaborador, empresa, colaborador, jefe, colaborador, o sea, la bajada de línea. Ahora, ¿cómo yo puedo bajar esa línea? Es donde yo puedo hacer la diferencia, ¿sí? La estrategia me la marco a uno, nosotros tenemos que lograr los objetivos, es la bajada de línea, esa es la bajada de línea, tenemos que lograr los objetivos, no se discute eso. Ahora, el cómo yo lo comunico, el cómo yo conecto a la gente es donde yo hago la diferencia, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Duda? ¿Algún dato más que quieran compartir? Comentario también, no tiene por qué ser pregunta. Hola, buenas tardes. Hola. Fedra, ¿cómo estás? Hola Sofía, ¿cómo estás? Bien, no quiero sacar mucho tiempo, pero solamente agradecerte por el espacio. Nosotros cuando nos medimos nos encontramos con algunos de estos desafíos y ver que capaz que es una problemática que va un poco más allá de nosotros como empresa y es algo que pasa en otras empresas, también como que te da un poco más de perspectiva en ese sentido, así que es súper útil la charla y seguramente la vamos a traer a la reunión de managers para seguir teniendo herramientas para mejorar. Me alegro mucho, Sofía. La semana que viene vamos a hablar sobre el agradecer y el desarrollar y el rol del líder en eso, ¿no? Que a veces los líderes, que también tiene que ver con conectar, porque la idea es conectar después todas estas áreas de comportamiento que tiene que ver con la función del líder, ¿sí? Bienvenido y estamos por apoyarlo, Sofía, así que con gusto. Muchas gracias, Fedra. No, por favor. Acá hay 3 nuevos mensajes. Acá, a ver, tengo. Ernesto, ya contesté. Richard, con respecto al comentario de Miguel, el tema del entendimiento de la información sobre lo que la empresa quiere o necesita también depende de cómo se comunica por el líder. Claro, por eso, ahí va. Eso es lo que, bueno, quise decir, capaz que lo dije con otras palabras. O sea, depende mucho del cómo yo hago. La bajada de línea está, después cómo yo hago esa bajada de línea es donde le saco el jugo o no. Yo puedo, a veces hasta las malas noticias, o a veces uno tiene que dar, los líderes nos toca dar malas noticias, o noticias que no son agradables, ¿de verdad o no? Es jefe, no creo que no haya acá ninguna persona que no sea jefe que no haya tenido que dar feas noticias. Ahora, las feas noticias no es lo mismo darlas cuando hay confianza que cuando no hay confianza, ¿sí? Y cuando uno puede sacar el mejor provecho en el buen sentido, no lo digo del sentido ventajoso, ¿no? Sino de poder sacar la mejor experiencia, a veces compartiendo una noticia que no es de las más agradables, pero bueno, sacar de ese espacio algo de riqueza para el equipo. Entonces, toda comunicación siempre puede ser productiva, independientemente del contenido. ¿Puedo, Fedra? Hola, Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. No, retrotrayéndome al tema de que los mandos medios, que hace un rato hablaban de los mandos medios no funcionaban bien. 3 palabras: capacitación, capacitación, capacitación. No hay otra. Y con respecto al tema de la bajada de línea, a ver, todos hablamos del empowerment, de dar participación, etc. Sí, es fundamental, pero no hay que confundir con que
se pierda la autoridad y que de alguna manera haya bajadas de línea necesarias, ¿no? Era eso nomás. Gracias. Lo único comentario es, ahí sumo, es que la capacitación es una herramienta importante. Ahora, la capacitación sola tampoco vive en la organización. La capacitación tiene que estar acompañada con hábitos, tiene que estar acompañada con comportamientos, porque las organizaciones suelen acompañar a sus líderes la mayor parte con grandes planes de capacitación, y bienvenidos sean, y son herramientas importantísimas. Ahora, esto hay que tener claro que hay una parte personal de cada líder, de las personas, de una voluntad de poder tomarla eso. Y eso es parte también de lo que la organización tiene que observar, ¿sí? Entonces tiene que ver, o sea, la capacitación está genial, pero yo esa capacitación, y yo le puedo dar las mejores herramientas, pero hay una parte que tiene que ver con lo que cada persona usa, y eso tiene que ver con lo que cada uno trae al momento de ser líderes. Sí, yo, por ejemplo, les voy a dar una capacitación para liderazgo para mandos medios. Voy a inscribir a ciertas jefaturas que tienen problemas. O sea, yo soy responsable de recursos humanos, pero yo llego hasta determinado punto. Después no me puedo involucrar más, porque yo no puedo pasar por arriba de las jefaturas, digamos, ¿no? Porque ahí se me produce un conflicto. Pero María Laura, vos sos la que le das la herramienta. Exacto, entiendo pero no sos la que responsable. Exacto. No sos la responsable. Ese es el más rol. de ahí no puedo hacer. Digo. No, lógico. Y ahí exactamente, yo puedo acompañar, puedo darte las estrategias, puedo traerte la capacitación, ponerte el proceso, ponerte una plataforma digital para que se comuniquen más rápido, más ágil, o de la forma que ustedes quieran. Exacto. Está espectacular. Ahora, hay una parte que tiene que ver con el liderazgo, que tiene que ver con las personas, ¿sí? ¿Qué pasa también? En esta era de transformación, que no es solo de formación, sino de transformación, sí. Lo que nosotros observamos es que tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos. El asumir estos roles de comunicación abierta, de vulnerabilidad, nos saca del área de confort. Porque la otra, yo me puedo enojar con la bajada de línea, me puedo enojar con la comunicación transaccional, pero siempre termino estando en un área de confort. A mí me llega la información. Claro. A mí me dijeron que hiciera esto. Yo no tengo más nada que ver. ¿Me explico? Ahora, cuando lo que me están diciendo es autogestionar la comunicación, para vos y para tu equipo. El tema es que considero que hay un tema de gestión que no saben los mandos medios gestionar. Gerentes, inclusive también, tienen un problema para gestionar y para no suavizar las cosas, prefieren no hablar, no comunicar, algunas cosas sí comunicar y otras no. Los problemas de comunicación... ¿Qué al lado? ¿Qué comunico yo? Exacto, exacto. Entonces, el problema de comunicación es un denominador común. Ya veo, está muy interesante esta charla, la verdad, y toda la información que diste, pero la comunicación se repite en todos lados. Y estamos hablando de la comunicación de los líderes, no estamos hablando de la comunicación de organizacional, estamos hablando de la comunicación de los líderes, de cómo hablamos los líderes. Exacto. De cómo hablamos los líderes. En la encuesta nuestra de Great Place to Work, nosotros lo que les mostramos también, y nos permite mostrarle, y es muy interesante trabajar con los líderes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos mostrar, demuestra perfectamente el estudio, cómo cuanto vos más hablas del desempeño, cuando vos más hablas con la gente, tu gente mejor lo vive el clima. Es con números, no hay manera de que lo discutas, porque ¿viste cuando dicen el dato mata el relato? Sí. Entonces, obvio. El dato te muestra claramente cómo, cuando la gente dice que su jefe le habla de su trabajo, cuando vos le haces el conjunto de preguntas, la percepción es mucho mejor. Entonces, ahí lo que vos le decís, mirá, vos, jefe, Juan, Pedro, Luis, no importa quién, con todo lo que uno traemos, ¿sí? Uno dice, es interesantísimo decir, mirá, cuanto más hablan, viven mejor en el mismo área, tienen una percepción mucho mejor. Esto es percepción, es vivirla mejor todos, ¿sí? Sí, lamentablemente está eso de marcar distancia todavía, ¿no? Que para mí yo no estoy de acuerdo con eso para nada. Bueno, es un proceso también, María Laura, es un proceso, hay que romper barreras personales, organizacionales, culturales. Yo creo que cada vez más organizaciones lo están viendo, las de tecnología fueron las vanguardistas, pero creo que hay mucha cosa que ahora está dejando de ser solo de tecnología. ¿Sí?
Y creo que eso es importantísimo y hay que apoyarse, inspirarse. Por eso, por ejemplo, en el caso de Great Place to Work, generar estos espacios de comunidad permite también compartir de que lo que le duele a uno le duele al de tecnología también, y lo que le está pasando. Entonces, no hay una solución mágica, es ver cómo cada uno puede, y el medir y actuar. Pero actuar no es que voy a hacer un plan a 10 años, no existe más los planes. Nadie debe hacer una estrategia a 10 años, a 5 años, nadie hace. Entonces, la pandemia lo demostró. De hecho, lo demostró. Entonces, midamos, escuchemos a la gente y hagamos hagamos puntualmente esto. Lo vemos, lo probamos y volvemos a hacer. Y así vamos construyendo y vamos aprendiendo todos. Sí. Gracias, María Laura. No hablo más, ya está. No, para eso está, encantadísima. Muchas gracias. No, por favor, Modesto, me pasaba en mi anterior trabajo, alguien escribe, Modesto escribe, me pasaba en mi anterior trabajo intentando crear un buen ambiente cómodo de trabajo, después cuando tenía que poner ese plus de energía en determinadas situaciones, les costaba engranar, o sea, básicamente me veían como un igual, el gerente macanudo, que era la idea que quería mostrar, pero perdía autoridad, ¿sí? A veces yo he oído hablar, Modesto, de lo que se llama el exceso de confianza. El exceso de confianza, la autoridad no pasa por exceso o menos exceso de confianza. La autoridad es algo que las personas validan por las competencias, por la dirección, por el rumbo, por cómo hacemos las cosas, ¿sí? El tema de que uno puede ser accesible, puede ser flexible, que flexible no quiere decir que pero uno tiene que enmarcar. Una de las cosas que tenemos en Uruguay, y eso me animo a decir que es en Uruguay, es que el que trabajamos todos juntos en la misma oficina y yo te digo una cosa, y bueno, pero yo ya te lo dije, pero vos ya sabés lo que yo pienso, y yo te agradezco como me ves todos los días y te digo gracias, ya está, es no enmarcar las cosas como son en el momento, para hablar, para darte un feedback, para corregirte algo, para pedirte algo. Entonces quizás el poder enmarcar más los momentos con cada uno, con el equipo, puede ayudarlos a poder enmarcar más, y no es un tema de autoridad, sino un tema de validar, ¿no? A los líderes. Bueno, no sé si me porté bien con los tiempos, creo que sí, ¿no? Me porté bien con los tiempos de todos. Perfecto. Señores, dicho esto, yo les agradezco a todos la compañía, les agradezco a todos la presencia, las preguntas, bueno, se han ido bajando, tampoco es verdad que hemos hecho preguntas y comentarios. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene, todos aquellos que lo deseen, vamos a estar hablando sobre la motivación de las personas y sobre lo que hace al desarrollar y agradecer, desde este mismo foco, ¿no? Con esta misma mirada, y por supuesto que estamos a las órdenes ante cualquier consulta, de cómo lo medimos, cómo lo gestionamos, todo esto nosotros lo hacemos a través de herramientas de medición y gestión que les permite a los líderes también trabajar mucho el tema de focalizarse en los aspectos que a ellos les interesa, así que más que suficiente que bienvenido sea. Que tengan todos una buena tarde, y como dije hoy, les vamos a estar haciendo llegar el material desde marketing, comunicación y marketing, les va a compartir el material que vimos hoy. Muchas gracias, que pasen bien. No, por favor. Chau, chau, María Laura, un gusto. Igual.